Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Así es, Señor. Hosana a ti, Rey, Señor, de nuestra salvación. Rey, Señor, entre todos los reyes. Exaltamos tu nombre, Señor, y te pedimos que abras los cielos, Señor, y que vengas sobre nosotros, Señor. Exaltamos tu nombre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, tu vida sopla hoy. Hosana al Rey de
nosotros sabemos que tú obras, Señor, a pesar de que no podemos ver, Señor, sabemos que estás aquí y que nos cuidas y nos proteges, Señor. Y confiamos enteramente en ti, Señor. Y por eso venimos a exaltar tu nombre, Señor, sabiendo que nos escuchas, que no nos abandonas, Señor. Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón,
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así es, Señor. Y hoy volvemos, Señor, a nuestro primer amor, a encontrarnos contigo, Señor, a volver nuestro corazón a ti, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor, y habitar contigo en tu presencia, Padre. Hay algo en mi corazón, es una oración en mi interior. Un milagro necesito hoy. Solo tú lo harás, Señor. Nos volvemos a ti, Padre. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Nos humillamos, Padre, ante ti. Me humillo ante tu amor. Viviré siempre con tu pasión. Mi pasado perdonaste, Dios. Ahora tú vives en mi corazón. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. Vivo para ti, vivo para ti, Para ti, vivo para ti. Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos nuestro corazón a ti. A tu corazón. Lo que Sí, Señor. quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder
mantenga encendida la llama, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que a pesar de lo que sucede en nuestro entorno, Señor, podamos estar confiados, seguros en que tú, Señor, estás a nuestro alrededor, como poderoso gigante, guardando nuestras vidas, cubriéndonos, protegiéndonos, ayudándonos en todo tiempo y en todo momento. Recibe la alabanza, recibe esta adoración. Este es el fruto de nuestros labios, Señor, que confiesan tu nombre, tu grandeza. Amén. Amén. Aleluya. Pues muy buenas noches, amada iglesia. Saludos hasta su hogar, hasta su casa. Qué bueno que se ha conectado en esta noche. Hoy decidimos cambiar un poco el escenario. Se estableció este salón que es de los niños como un foro para poder transmitir. Cada vez vamos a ser menos los que estaremos en la alabanza y transmitiendo. Así que pues hoy hicimos estos ajustes y esperamos que también sean de gran bendición. Gracias al equipo de alabanza por ese tiempo precioso de poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero seguir dándole los anuncios acerca de las despensas. Hemos entregado ya más de 150, 180, quizás llegamos a los 200 despensas. Todavía tenemos ahí algunas que están ya listas para ser entregadas. Te volvemos a decir o anunciar que si tienes a alguien que tú conozcas, tu vecino en cerca de tu casa, algún conocido que tú quieras o que tú veas que requiere que se le apoye, pues con toda confianza háblame y con mucho gusto le haremos llegar 1, 2 o 3 despensas, las que se requieran. Gracias a los que han apoyado, a los que han llevado diferentes artículos, la verdad que han sido de grande bendición. Los diezmos, las ofrendas se siguen recogiendo. Algunos me hablan, las llevan a la casa, otros yo he pasado por ellas, otros son depositadas en una cuenta y bueno, hacemos llegar sus ofrendas, sus diezmos a la administración de la iglesia. Bien, vamos a la palabra de Dios en esta noche. El mensaje que compartimos el pasado domingo, hablábamos acerca de aprender a guardar silencio, aprender a estar callados. Yo no sé si usted recuerda o estuvo conectado, pero dijimos que si no hay nada edificante que decir en medio de circunstancias difíciles, lo mejor es no hablar. Lo mejor es quedarnos callados y no decir nada. Y es que en medio de crisis, cuando no sabemos qué decir, hablamos cosas que lejos de ayudarnos nos perjudican. Y a veces sin darnos cuenta nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Todo porque murmuramos a causa de la desesperación y de la respuesta que no viene de parte de Dios en el momento que nosotros quisiéramos que ésta llegara. Te doy algunos ejemplos. Yo he escuchado gente que dice: me va a ir mal. Todo esto de la pandemia está haciendo que mi negocio le vaya mal. No me voy a levantar de esta crisis. Mejor ya no abro mi negocio, mejor ya lo voy a vender, lo voy a traspasar. Y empezamos a decir cosas en medio de la desesperación, en medio de la crisis, que lo que único que hacemos es estarnos enlazando con lo que estamos hablando y con lo que estamos diciendo. Pero hoy tenemos una palabra que nos va a ayudar a reflexionar sobre los asuntos que estamos viviendo diariamente en medio de esta circunstancia difícil. Una palabra que nos va a ayudar a salir victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 10 que estamos completos en Cristo Jesús. Él es nuestra plenitud. No tendremos necesidad de nada cuando sabemos confiar y esperar en Él. Así que yo quiero orar y luego leer una palabra
un pasaje del libro de Éxodo que nos va a ayudar y nos va a ilustrar en esta noche a través del mensaje que vamos a compartir. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche por el tiempo en el cual te hemos alabado y te hemos exaltado. Gracias, Señor, porque el poder estar aquí en casa y desde aquí exaltarte y adorarte, Señor, nos trae paz, nos trae gozo, porque sabemos que tu presencia viene sobre nuestra casa, en nuestra vida. Te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos revele la palabra que hoy va a ser hablada, que ésta venga a exaltarte, a glorificarte solamente a ti, y que nos haga, Señor, estar en paz, tranquilos, callados, esperando lo que tú vas a hacer. Sorpréndenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya a la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 27. En esta escritura o en esta historia nos narra un incidente que tomó lugar en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, cuando sacó a su pueblo o al pueblo de Dios de Egipto y caminaron por el desierto. Y es algo de lo cual vamos a aprender el día de hoy. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice algunos encabezados: el agua amarga de Mara. Y dice el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, dice, sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber aquellas aguas de Mara, porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amarga o amargura. Versículo 24: entonces el pueblo lo que sabía hacer era murmurar. Y dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces dice el verso 25 que Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le dio la instrucción de echarlo en aquellas aguas. Y dice que un milagro sucedió: las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y dice, y ahí los probó Dios. Versículo 26. Y le dice Dios a Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los hijos o a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a aquellas aguas. Ahora bien, cuando los hebreos salieron de Egipto, si tú has leído aquella historia, todo lo que Dios manifestó su poder, manifestó su gloria, cuando en medio de todas aquellas plagas, esa tierra de Gosén se mantuvo tranquila, se mantuvo en paz, ninguna plaga tocó aquel lugar. Y ahora viene y van a pasar por el medio del mar Rojo, y Dios vuelve a manifestar su poder y su gloria, y se abren las aguas, y dice que el pueblo pasó por el medio de ellas sin ningún problema. Todo iba bien. Y esto representa nuestra vida, porque de repente todo va bien en nuestra vida, todo fluye, el negocio, la escuela, el trabajo, todos nuestros planes, proyectos, nuestros sueños, todo lo que hemos deseado y que le hemos pedido a Dios se ha cumplido. Hemos visto la maravilla de Dios, el poder de Dios obrar en nuestra vida, su gloria manifestarse en nosotros, pero de repente algo sucede. Como de repente algo le sucedió a este pueblo que había visto las maravillas de Dios, que había atravesado por el mar Rojo, y ahora 3 días de camino, y algo sucede cuando entraron al desierto. No hubo agua, y el resultado de ellos fue que empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal del lugar, empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a hablar mal de su líder Moisés. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. En todo nuestro tiempo de vida, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar diario en nuestra vida, vamos a enfrentar diferentes tipos de desiertos.
Vamos a enfrentar diferentes tipos de situaciones y algunas de ellas van a ir escalando de magnitud, van a ir escalando de grado de dificultad. Pero no debemos de tener temor, porque de la misma manera nuestra fe va a ir creciendo. Nuestra fe se va a ir incrementando, y en esa medida, en esos procesos por lo cual la vida nos va pasando, vamos creciendo, nos vamos estirando. Yo no sé si usted ha oído la palabra resiliencia, y esa palabra resiliencia tiene que ver con algo que sucede con las ligas. ¿Sí conoce las ligas? Las ligas tienen la capacidad de estirarse y de volver a su estado original. A ese proceso o a ese mecanismo o a esa acción de estirarse y regresar a su estado normal se le llama resiliencia. Y eso en nuestra vida representa que los problemas y las dificultades, cuando estamos parados en Dios, nos van a dar la capacidad de podernos estirar en medio de la presión, en medio de la circunstancia difícil. Pero una vez que todo haya pasado, regresamos a nuestro estado normal. Eso es cuando dependemos de Dios. Este pueblo había visto maravillas ocurrir en los tiempos que estuvieron en Egipto. Dios estando con ellos, Dios obrando con ellos. Y ahora vieron el milagro donde el mar se abre y ellos pasan. Pero tan pronto les ocurre un problema, se quedan sin agua, y la desesperación que estaban enfrentando, lo primero que hizo fue hacerles olvidarse de Dios, olvidarse de las promesas, olvidarse del poderío que obra en Dios. Se olvidaron de ello. Y eso sigue pasando hoy en día en algunos de nosotros, quizás no en muchos. Hay quienes siguen confiando en Dios en medio de esta crisis, pero hay quienes han dejado de confiar en Dios. Cuando los problemas arrecian, cuando los problemas nos aprietan, lo primero que viene a nuestra mente es olvidarnos de Dios. Yo estoy seguro y convencido que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida. En tu tiempo de juventud, en tu tiempo de adolescencia, en tu tiempo de casado, cuando empezaste tu negocio, Dios te dio sueños que se realizaron. Empezaste a creerle a Dios por cosas grandes y sucedieron. Empezaste a ser un emprendedor en tu negocio, empezaste a ser un hombre bendecido. Pero ahora pareciera que esta circunstancia de esta crisis, de esta pandemia, a muchos les ha hecho dudar. Muchos están ya declarando con su boca que ya perdieron todo, que mejor venden el negocio, que mejor lo traspasan, que ya no van a seguir adelante. Si Dios te dio el cumplimiento de ese sueño, mantente firme. Dios seguirá obrando en tu vida. No podremos ver a Dios obrar en nosotros. No podremos ver el poder de Dios obrar en nosotros si no es que pasamos por una necesidad. No vamos a ver las maravillas de Dios si no atravesamos por un problema. ¿Cuándo vas a conocer el Dios que todo lo provee? En medio de una necesidad, en medio de una escasez. ¿Cuándo vas a conocer que Dios es tu sanador? En medio de una enfermedad. ¿Cuándo vas a conocer que Dios tiene cuidado de ti? En medio de un problema que te hace sentir que estás acorralado. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra, pero en medio de la necesidad o en medio del problema, el enemigo lo que va a hacer, o tu propia carne lo que va a hacer, es que tú te olvides del poder de Dios que en tiempo atrás ha obrado en tu vida. Y como este pueblo de Israel, al caminar por el desierto, al atravesar el Mar Rojo y al no encontrar agua para beber, o encontrar agua que estaba amarga, lo primero que hicieron fue empezar a murmurar. Y lo triste es que esa historia se repite hoy en día en muchos de los que nos hemos llamado hijos de Dios. La responsabilidad no es de nadie. La responsabilidad no es de los demás, sino que es de cada uno de nosotros. Tener que aprender a confiar en Dios en medio de cualquier necesidad. Así que dice la escritura que llegaron a cierto lugar, Éxodo capítulo 15, y hallaron unas aguas.
Llevaban 3 días caminando por el desierto, les dio sed, ya no traían reserva de agua y de repente vieron ahí un estanque de aguas y cuando llegaron a beberlas estaban amargas. Yo no sé si usted ha bebido aguas amargas. Yo hace tiempo, en una ocasión, nos invitaron a un viaje a Cozumel y luego de ahí estuvimos cerca de Cancún y oiga, aquellas aguas del Caribe son tan cristalinas que parecen agua de refrigerador, ¿no? Agua dulce. Y yo un día, estando en ese viaje, dije, voy a probarla a ver a qué sabe. Oiga, saladísima. Me quedó un sabor en la boca terrible. Definitivamente no se pueden beber las aguas saladas o las aguas amargas. Y este pueblo, como no podían beber de esas aguas, lo primero que hicieron fue hablar mal. Hablar mal del lugar, hablar mal de Dios, hablar mal de su líder. Y entonces ahí el líder Moisés ora a Dios y Dios le habla y Dios le señaló un árbol y le dio la instrucción de lo que debería de hacer. Toma ese árbol y mete ese madero en las aguas para que éstas se endulcen. Y allá hay una gran enseñanza que el día de hoy Dios quiere hablarnos a nuestra vida en los tiempos que estamos pasando. A este incidente que leíamos de esta historia en la Biblia se le conoce como las aguas de Mara, las aguas amargas en el desierto. Cuando hemos pasado por problemas difíciles, circunstancias que no podemos resolver, todo lo que probamos, todo lo que saboreamos, agua, comida, lo que sea, nos sabe amargo. Yo no sé si alguien sabe de lo que le estoy diciendo. Usted pasa por un problema matrimonial, familiar, económico, de salud, en su trabajo, lo que sea, y no le da hambre. Y tiene que comer porque tiene que alimentar su cuerpo, pero dígame si no es cierto, la comida no le sabe a nada. Había un dicho, los jóvenes de hoy no lo entienden, pero había un dicho que dice, no hombre, la boca me sabe a 20. Porque antes las monedas de a 20, a mí me tocó verlas, eran unas monedas grandes de cobre. Y por alguna razón, no sé por qué, en los tiempos de la primaria, como que uno se las metía a la boca y el cobre oxidado o viejo sabe horrible, amargo. Y hubo una expresión que cuando pasabas por problemas difíciles, tú decías, la boca me sabe a 20 de cobre, ¿no? Porque en medio de problemas difíciles, cuando tú atraviesas por ellos, todo lo que pruebas te sabe amargo. El desierto por el cual este pueblo de Israel tuvo que cruzar, para que lo entiendas y lo vayas asimilando, representan las penurias de nuestra vida. Representan los problemas y los conflictos difíciles que muchos de nosotros hemos atravesado y que muchos de nosotros seguiremos atravesando en algún momento de nuestra vida. Todos vamos a atravesar por problemas. Todos vamos a atravesar por situaciones en algún momento de nuestra vida. Y el desierto, eso es lo que representa: problemas, penurias, circunstancias difíciles. Y las aguas de Mara o las aguas amargas nos ilustran, fíjate bien, todas aquellas cosas que de alguna manera van a afectarnos, no solamente nuestro cuerpo físicamente, sino aquellas cosas que van a traer dolor, que van a traer sufrimiento a nuestro corazón, que tiene que ver con sentimientos y con emociones, cosas de nuestra alma, que nos van a causar amargura. Sin embargo, en medio de todo ese desierto por el cual ellos tuvieron que atravesar, Dios le dio a Moisés esta palabra. Éxodo capítulo 15, versículo 26, léelo conmigo. Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahora, en el original hebreo, esta expresión del versículo 26, si oyereis la voz, atentamente la voz de Jehová tu Dios, en el original hebreo se traduce de otra manera. Se traduce: si escuchas, escuchando. En la Reina Valera, que la mayoría de nosotros tenemos, la Biblia, Reina Valera 1960, simplemente se traduce: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios.
Pero el lenguaje hebreo, el original, dice si escuchas, escuchando. Y yo creo que hay una gran diferencia escuchar, escuchando, a solamente escuchar atentamente. La diferencia de escuchar, escuchando, se refiere a alguien que presta atención oyendo lo que se va a decir. Por eso Dios le dijo a Moisés, si escuchas escuchando, o sea, si dejas de hacer lo que estás haciendo y oyes lo que te voy a decir, entonces va a haber bendición. Ahora, eso es tema para otro tiempo de enseñanza, pero al punto del que yo quiero llegar con esta escritura es que indudablemente Dios quiere ser nuestro sanador. Dios quiere bendecir nuestra vida, y esa fue la razón por la cual Dios le dijo a Moisés, toma ese árbol, toma de ese madero y échalo a esas aguas amargas. Y para que usted lo entienda mejor, así como el desierto representa las penurias y los problemas en la vida de un hijo de Dios, y así como las aguas amargas representan aquellos problemas que afectan nuestra alma y nos hacen vivir una vida en amargura y que todo nos sepa amargo, este madero también tiene una representatividad. Representa la cruz de Cristo, donde Él llevó nuestros sufrimientos, donde Él llevó nuestras enfermedades, donde Él llevó nuestra pobreza, nuestro dolor y nuestros pecados. Ese árbol en el libro de Éxodo que Dios le dijo a Moisés, toma de ese madero y échalo en el agua para que las aguas amargas se endulcen, proféticamente estaba anunciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y la enseñanza que nos dejan esta palabra, esta escritura, es que cada vez que atravesamos por una necesidad, escucha bien, lo que tú y yo tenemos que hacer es valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por más difícil que sea tu situación, por más difícil que sea el problema por el que tú estés atravesando, voltea tus ojos a Él. Voltea tus ojos a la cruz. Valora el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Porque de no ser así, entonces te vas a mantener amargado por el resto de tu vida o el resto que te duren los problemas. Pero cuando tú en medio de la aflicción y en medio de aquello amargo que te está sucediendo, volteas tus ojos a la cruz y le das valor al sacrificio de Jesús en tu vida, entonces todo lo amargo en Cristo Jesús se endulza. Y cuando pases por el desierto, vas a sacar el mejor provecho de ese desierto por el cual tú estás atravesando. El Señor les endulzó el agua y con ello les dejaba un mensaje a ellos diciendo: si ustedes dependen de mí, no importa el proceso o el desierto por el que estés atravesando. Si te enfocas y dependes en mí, tú y yo tenemos que asegurarnos que el agua que vamos a beber en medio de una crisis es la palabra de Dios. El agua que tú y yo debemos de beber, que va a endulzar nuestra vida y nuestro caminar diario, es la palabra de Dios. El Salmo capítulo 19, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice: son más dulces que la miel en mi boca. El poder que tiene la palabra de Dios. Si no bebes el agua de la palabra que puede endulzar tu vida, entonces serás una persona que en el proceso, en el desierto por el que pases, serás amargoso. Y todo lo que toques y todo lo que comas te vas a ver amargo. Por eso Dios le hace énfasis a Moisés acerca de escuchar escuchando o de oír atentamente. Es porque cuando tú te enfocas y le pones fe y atención a la palabra, esta opera en nuestra vida y trae salud y sanidad. Trae salud y sanidad. La escritura dice, y quiero que lo leas en el Salmo capítulo 107, versículo 20, el poder de la palabra de Dios en medio de una crisis.
Salmo capítulo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó. Y subraya lo que dice a continuación. Dice: y los libró de su ruina. Dios tan solamente envió su palabra y esta trajo sanidad. Pero no solamente eso, dice, sino que los libró de su ruina. Es un hecho innegable que Dios envió y sigue enviando su palabra hasta el día de hoy. Es un hecho innegable que esa palabra sanó y sigue sanando. Es un hecho innegable que esa palabra, cuando envía, tiene el poder de librar y de seguir librando de la ruina a todos aquellos que le escucharon. Cuando la Escritura nos presenta a Dios como Jehová Rafa o Rafa, esa palabra hebrea se traduce como mi sanador. Otras traducciones lo traducen como mi doctor. Y la expresión o el contexto de esta escritura es que Él es el Dios que sanó, es el Dios que sana y es el Dios que seguirá sanando. Alguien diga aleluya. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde estamos agobiados por todo lo acontecido, por todas partes en el mundo, necesitamos más que sanidad, necesitamos salud. Salud para mantenernos saludables en medio de tiempos difíciles. Sin embargo, el secreto para tener una buena salud en el cuerpo es obvio que tiene que empezar en esa salud que es en nuestra alma. Dios no solamente quiere sanar nuestro cuerpo, sino que también quiere sanarnos por dentro. Y mucho de lo que esta pandemia está haciendo es que está enfermando a muchos, no solamente por fuera, sino por dentro. La incertidumbre, la ansiedad, el no saber lo que va a suceder después, la cuestión económica, el trabajo, la escuela, la iglesia, algunos pastores. Y Dios no solamente quiere sanarnos por fuera, sino quiere sanarnos también por dentro. La carta que escribió, la tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice: amado. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Habla físicamente, así como también tu alma, tus emociones, tus sentimientos, así como también tu alma prospera. Para Dios es importante tu condición interna, porque va a ser el reflejo de tu condición externa. Entonces es importante que todos, no solamente escuchemos atentamente lo que Dios ha dicho o sus promesas, sino que también veamos a Dios como nuestra fuente de salud, como nuestra fuente de sanidad. Él es el único que va a poder librarnos en medio de este tiempo. Importante también es aprender a tomar decisiones correctas en medio de tiempos difíciles. Yo quiero que leas, y voy apuntándome casi al final, Deuteronomio capítulo 30, porque habla de decisiones importantes. Ten cuidado lo que decides. Lo que tú estás pensando lo vas a terminar hablando y lo vas a terminar haciendo. Tal es el pensamiento del hombre, de la persona, tal es él. Cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que hablas, porque eso te va a llevar a tomar acciones muchas veces equivocadas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo 20, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy, dice el Señor, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17: mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, y a ellos les vas a servir, yo os protesto hoy, dice el Señor, que de cierto vas a morir.
no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán. Y bueno, ahí les empieza a hablar. Pero el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida, para que vivas tú y toda tu descendencia. Y luego el verso 20 dice: ¿cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti, dice. ¿Y qué más? Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Todos tenemos que aprender a escoger bien en la vida. No te des por vencido, no te des por vencida. Escoge vivir una vida saludable. Dios no solamente quiere sanarnos por fuera, sino Él también te quiere sanar por dentro. Hoy debemos tomar una decisión correcta de beber el agua de vida que es Cristo Jesús, su palabra. Imagínese por un momento si ese pueblo hubiera tomado la decisión de no beber esa agua después de que el árbol había sido echado en ella. ¿Qué hubiese pasado? Hubieran muerto de sed en el desierto. Y yo veo que así hay mucha gente hoy tomando decisiones equivocadas. Prefieren no beber el agua de la palabra y terminan muriendo por las decisiones incorrectas que toman en su vida. Pero esta noche Dios nos ha hablado a través de esta breve reflexión y nos ha enseñado una vez más que debemos de confiar en Él, que debemos descansar en Él, beber de esa agua que sí estaba amarga por un momento en nuestra vida, pero que ese madero, ese sacrificio de Jesús en la cruz endulzó esa agua. Y dice la Biblia que el pueblo bebió de esa agua. Y sabe que para que ellos pudieran beber esa agua nuevamente, después de haberla bebido y que estuviera amarga, y luego volverla a beber, tuvo que ver con un acto de fe. Atreverse a creer que Dios había hecho un milagro con ese madero o con ese árbol que había echado en el agua. Tuvieron que confiar ciegamente que esas aguas se habían endulzado y atreverse a beberlas nuevamente. Si ya las habían bebido y les había dejado un mal sabor en la boca, ahora tenían que volverse a arriesgar a volver a beber, para darse cuenta que Dios había cambiado la amargura en algo dulce. Creerle a Dios, creerle a su palabra, tiene que ver con arriesgarse. Tiene que ver con fe. Cuando vamos a ir con Dios, vamos a arriesgar todo. Atrévete esta noche, amada iglesia. Atrévete a correr ese riesgo y yo te aseguro que Dios no te fallará. No te ha fallado ni te fallará. La fe trae respuesta en momentos de mayor necesidad. Por eso los mensajes que hemos predicado en medio de esta crisis y de esta pandemia y de este encierro en las casas, de no poder salir y de llevar ciertas precauciones, toda la palabra que se ha predicado tiene que ver con fe. Incluye la fe, esa semilla de fe que Dios ha puesto en nosotros. Tu respuesta no está en lo que se ve, sino que tu respuesta está en aquello que aún no se manifiesta de parte de Dios. Créele a Dios por lo que Él va a hacer. Créele a Dios por esas aguas amargas por las cuales hoy tú pudieras estar atravesando, pero cree que ese madero que representa la cruz de Cristo va a endulzar esas aguas y va a cambiar tu estado de ánimo y va a hacer que tú seas una persona que vuelve a levantarse, que vuelve a activar su fe. Vas a ser esa persona que va a ser de testimonio, esa persona que el día de mañana le va a poder decir a otros: sí, mis aguas eran amargas, sí, pasé por un momento difícil, pasé por tribulación, esta crisis del COVID me dejó esto, me dejó aquello, pero decidí creerle a Dios, decidí levantarme en fe. Y toda esa amargura de esas aguas amargas, Dios las endulzó y pude caminar y salir adelante. Y eso va a ser de testimonio para tu vida y para la vida de aquellos que te rodean. Entonces yo quiero concluir
este mensaje, quiero concluirlo en esta reflexión. ¿Quién iba a pensar que un árbol o un pedazo de madera echado en unas aguas amargas tendrían el poder de convertirlas en algo dulce y en buen sabor al paladar? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Era algo insólito, era algo difícil de creer en medio de una crisis, en medio de una desesperación por la falta de ese líquido vital que era el agua en aquella historia. Pero quiero decirte que así es como obra nuestra fe. Nuestra fe tiene la capacidad de permitirnos creerle a Dios por lo que Él ha dicho que Él hará, aun cuando a nuestros ojos naturales y a los ojos de los demás pareciera algo imposible. Que mi negocio ya no se va a volver a abrir. Eso es a tus ojos naturales. Pero delante de Dios, ese madero, esa cruz, puede lograr hacer lo insólito, lo ilógico a nuestra mente y a nuestra humanidad. Él puede cambiar lo amargo y convertirlo en dulce. Todos pasamos por momentos de tristeza en nuestra vida, todos, donde a veces la boca, como le dije hace un momento, se nos pone amarga. Pero la amargura, escúchame bien, la amargura solo es amargura si te la tragas. Dile al que tienes allá a tu lado en tu casa: no te tragues la amargura. Deja que sea algo amargo, pero no te lo tragues. Es bueno ser precavido, claro. Guarda tus medidas de seguridad, tus medidas de salud. Es bueno ser precavido, pero no te tragues el temor, no te tragues la preocupación, no te tragues la ansiedad indebida pensando que en algún momento determinado te vas a enfermar del COVID. No te tragues ese pensamiento de que vas a terminar muerto. Sí hay algo amargo en el ambiente, pero no te lo tragues. Permite que esa cruz, que ese madero pueda endulzar tu entorno y pueda cambiar tu panorama. Tienes que creer que Dios es el Dios que sigue sanando. Es el mismo Dios que te sigue cuidando, que te sigue bendiciendo. Es el mismo Dios que te sigue prosperando. Y es el mismo Dios que te va a llevar al éxito. Si Él dio el cumplimiento a tus sueños, escúchame bien, de haber iniciado algo, de haber empezado algo, de haber emprendido algo, Dios no lo va a dejar inconcluso. No te des por vencido o por vencida. Sí hay amargura en el ambiente, pero no te lo tragues. No te lo tragues. La escritura con la que iniciamos este mensaje dice que aquel pueblo murmuró contra Dios porque no podían beber de esas aguas de Mara. Sin embargo, al igual que ellos, tenemos que aprender a pasar de la murmuración a una buena confesión. Aprendamos a confesar lo que Dios dice. Uno de los milagros más hermosos que aconteció y acontece en la vida de muchos tiene que ver con creer y confesar. Dice la palabra de Dios que si creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Uno de los milagros más hermosos que ha ocurrido en nuestra vida tiene que ver con estos dos ingredientes: creer y confesar. La clave para que tú salgas adelante de esta crisis, cualquiera que estés enfrentando, tiene que ver con creer y con confesar. Jamás será creer y murmurar. Jamás ocurrirá el milagro si tú crees y te quejas. Jamás sucederá nada en tu vida si tú crees y te desanimas. Es creer y confesar. Cuando hallamos las palabras correctas y las declaramos y las conectamos, palabras van a ser vida para tu alma y salud para tu cuerpo. Pero esta noche tienes que aprender a hacerlo.
Así que deja de ver tu necesidad y empieza a enfocar en la solución que hay en ese madero, que tiene el poder para cambiar lo amargo en dulce. No veas lo que no tienes, no veas lo que te falta. Empieza a ver lo que en Cristo Jesús ya tienes. Todo lo que tú y yo necesitamos ya está listo de parte de Dios para ser enviado a nuestra vida. Por eso dice la Escritura, y con esto termino: en Cristo, en Él estamos completos, en Él estamos llenos. Él es nuestra plenitud de vida. Así que, Padre, yo oro en esta noche y doy gracias a Dios por todos aquellos que se han conectado a esta palabra y que han recibido la enseñanza de esta noche. Padre, que esta palabra venga a traer en ellos fuerzas nuevas, venga a traer en ellos un ánimo pronto, un ánimo que les hace levantarse, Señor, y que les hace creer que lo que tú has dicho va a acontecer en sus vidas. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por la reflexión, el rema de tu Espíritu Santo en esta noche. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, aquellos que han recibido la palabra con fe, aquellos que la han atesorado, Padre, que venga la esperanza en ellos y que venga el fruto de creer y confesar con su boca y con su corazón, no solamente la salvación o la vida eterna, sino también las cosas que tú has preparado ya de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Que todo lo amargo que ha acontecido en estas últimas semanas, en estos últimos días, Padre, la cruz del Calvario, ese madero donde Cristo fue levantado, venga y endulce nuestro entorno y nos haga ver un panorama diferente donde tú estás obrando, aunque no podamos verte, Señor. Recibe la honra y recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga, que pases una excelente noche, tengas un buen provecho en la cena y nos vemos aquí en las transmisiones que restan de la semana. Mañana jueves, reunión de matrimonios. El viernes tendremos un tiempo de oración. El sábado, reunión con los jóvenes. Y domingo, nuestra reunión general. Dios ya me dio la palabra para el domingo, así que estate expectante de lo que Dios hará en nuestra vida lo que resta de esta semana. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.